Colegas, ¿qué tal? Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Estamos esperando a que se complete el periodo de tiempo, estos 5 minutos que, por cierto, siempre cada sábado damos, pues para que más personas se estén incorporando aquí en esta plática, en esta entrevista en corto. Y hoy les traemos una persona que es demasiado profesional, una mujer extraordinaria y, ¿por qué no decirlo también, una referencia en la homeopatía en México, ¿verdad, doctora? ¿Qué tal, Irving? Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahorita estamos a 2 minutitos de arrancar ya para que comencemos con esta entrevista y estamos muy gustosos de que estés con nosotros, de que hayas aceptado, pero bueno, eso ahorita lo vamos a decir. Colega, no te muevas de ahí, quédate porque va a estar la entrevista muy buena, muy buena. Te va a encantar. Polémica. Polémica, polémica porque todos estamos del lado de la homeopatía, los que principalmente estamos de este lado, pues tenemos una afinidad directa por la homeopatía, por la alopatía. Y bueno, ¿qué hay de la homeopatía el día de hoy? De eso vamos a platicar. ¿Qué hay de la homeopatía? ¿Dónde se quedó? Y bueno, compartiremos a nivel internacional la experiencia que tiene México y en este caso la opinión personal de nuestra queridísima invitada, la doctora Georgina Landázuri Fuentes. Ella va a estar con nosotros. Y estamos ya a un minutito de arrancar. Ya nomás estamos esperando a que nos den bandera verde para arrancar. Y listo, vamos a comenzar. ¿Listos? Todos, todos, todos con sus comentarios, todos ya saben, ¿eh? Siéntanse en libertad de comentar, siéntanse en libertad de comentar y de formular las preguntas que ustedes consideren oportunas. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué tal, humanidad? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Y si es que estás repitiendo nuevamente este programa, pues te quiero agradecer de entrada porque nos das la oportunidad de compartir contigo conocimientos, información que tiene que ver muchísimo con el área de la salud y principalmente en esta época que estamos viviendo, que es la época de la pandemia. Y bueno, pues el día de hoy estamos en corto con la doctora Georgina Landázuri Fuentes, quien amablemente aceptó pues esta entrevista. Déjame te comparto un poco de su experiencia. Ella es médico cirujano y homeópata, es egresada del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Por la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. También es maestra en administración hospitalaria por el IESAP, una escuela que tenemos acá en México. También es miembro activo del Instituto Nacional de Educación Médica Continua. Y bueno, déjenme les comparto los últimos diplomados. Le dije, doctora, córtale porque, no, hombre, tiene muchísimo, muchísimo de información y de experiencia. Pero miren, los últimos. Diplomado en prevención y abordaje de las principales patologías en medicina interna y atención del adulto mayor por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un diplomado en asistencia gerontológica por el Instituto Politécnico Nacional, un diplomado en enfermedades metabólicas, nutrición y obesidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en administración de los servicios de salud realizado en el Hospital Juárez Centro. Y bueno, actualmente se ha desempeñado como, bueno, mejor dicho, fue docente, se desempeñó como, fue docente en farmacología clínica en Unitec, una universidad también aquí en México, para el área de enfermería. Es médico activo desde hace 11 años para la Secretaría de Salud, en donde se ha desempeñado como coordinador médico, gestor de calidad y la parte interesante, colegas, epidemióloga. Actualmente labora como médico general en la Clínica de Especialidades número 4 de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, donde ella fue pionera en la reinauguración precisamente en esta clínica para generar medicina integrativa y además es en donde se oferta al paciente por medio de la Secretaría de Salud tratamientos médicos integrales como la homeopatía, la acupuntura, la fitoterapia, así como diversas especialidades como la ortopedia, cardiología, dermatología, pediatría, oftalmología, rehabilitación, psicología y nutrición. Y bueno, no conforme con esto, estimados web escuchas, así les digo, doctora web escuchas, no conforme con esto, ella es
conductora de un programa que se llama Salud en tus manos, donde tuve la fortuna apenas este lunes pasado de participar con ella, me hizo el honor de invitarme. Y bueno, este programa que transmite en vivo cada lunes le permite en cierta medida transmitir información muy acorde a lo que la sociedad requiere. No sé si a usted le haya pasado que cuando va al médico, por lo regular le dan algunos conceptos muy técnicos para decirle que usted tiene gripa. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué tengo? ¿Me voy a morir? Doctora, doctor, me voy a morir porque el concepto es demasiado técnico. Sin embargo, ella a través de este programa aterriza esta información altamente especializada y la pone de manifiesto en las personas que comúnmente la están escuchando, cada vez son más. Ella es la que dirige este podcast Salud en tus manos, pero también se los recomiendo porque ustedes lo pueden buscar directamente en su página de Facebook, más adelante nos va a decir ella, y también lo pueden buscar en YouTube, entre otras plataformas. Pero bueno, quisiera darle la bienvenida a nombre de Cosical y a nombre personal, pues a la doctora Georgina Landázuri Fuertes. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes, es un honor enorme estar en tu programa. Ahora me tocó a mí estar aquí contigo. Y bueno, efectivamente, la idea es que todos conozcamos no solamente el personal de salud, sino también el público en general sobre todas las alternativas que tenemos como médicos o como personal de salud para que las personas cada vez tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora, gracias. Déjenme arrancar este programa con una información que les voy a compartir la información que se establece en nuestro país a través de la Secretaría de Salud en su página principal acerca del coronavirus. La página es coronavirus.gov.mx y dice la página, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y continúa diciendo, todos podemos hacer algo para mitigar y contener la expansión de las enfermedades. Lo primero siempre es entender qué son, cómo se transmite y cómo afectan. En este caso se trata del coronavirus, el famoso SARS-CoV-2, que apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19 que se ha extendido por todo el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Y si se dan cuenta, en la experiencia que hemos tenido, pues esta información está compartida en función de lo que es la medicina alopática, pero hoy quiero transmitirles a ustedes las otras alternativas médicas que también tienen un fundamento científico y que en este momento la doctora Georgina Landázuri nos va a hacer favor de explicar. Doctora, para comenzar, ¿qué es la homeopatía? Cuéntanos. Claro que sí, mira, de inicio tú comentaste algo muy importante en donde mucha gente hace la división de alopatía y homeopatía. Déjame platicarte que la homeopatía es una posibilidad más de tratamiento que podemos incorporar a nuestra consulta diaria para apoyar a nuestros pacientes. Esta alternativa fue integrada, a nosotros nos gusta decir que es integrada, no creada. ¿Por qué? Porque esto ya viene desde Hipócrates, desde Paracelso, pero bueno, finalmente fue integrada en el siglo XVIII por un médico que además de ser médico era químico. Eso es muy interesante porque en esa época la gran mayoría de los médicos no solamente se dedicaba a la medicina, no es como ahora que hay la especialidad de ortopedia, de cardio, etcétera. Antes los médicos tenían la responsabilidad de saber de absolutamente todo. Claro que el conocimiento pues era menor, ¿no? Pero él en su conocimiento médico y en su conocimiento químico empieza a denotar que lo que se utilizaba como farmacopea en ese momento era mucho más agresivo de lo que ayudaba. ¿Qué quiere decir? Anteriormente se trataba a los pacientes con sanguijuelas, con lavativas, con sangrías, y esto en muchas ocasiones al paciente le ocasionaba más alteraciones que beneficios. El doctor Samuel Hahnemann era un erudito, como yo te comento, no solamente era doctor, sino también químico, pero independientemente de esto sabía muchos idiomas, él se dedicaba a hacer la traducción de muchos libros y cuando todo esto pasa, él se decepciona, él era médico alópata, como le llamamos, y se decepciona de la medicina, se da cuenta que no funciona de manera correcta y se retira de la medicina
a hacer traducciones literarias. En estas traducciones literarias, él se encuentra un libro que se llama La materia médica de Cullen, que en ese momento tenía mucho auge como materia médica, y se encuentra algo que se llama equinacia. Y la china, perdón. La china officinalis es un medicamento que hasta la fecha se puede ocupar para alteraciones que daban fiebre, que daban entonces él se queda, bueno, ¿y por qué si esto ocasiona fiebre, por qué lo dan para la fiebre? Y él empieza a hacer algo que los médicos llamamos experimentación pura, que más tarde vamos a platicar de él en su persona. Y se empieza a dar cuenta que las dosis mínimas ayudaban mucho al paciente. Ahora en la actualidad nosotros le llamamos hormesis, pero finalmente él no conocía de esto como tal, pero sí se percataba que las dosis mínimas ayudaban al paciente a mejorar. Entonces, hablando de historia como tal, la homeopatía lleva más de 200 años dando una alternativa al paciente para poder mejorar. 200 años. Así Bastante es. impresionante. Aparte, Entonces, bueno, adelante, sí, doctor, claro, adelante. aparte de la homeopatía es un modelo clínico terapéutico. ¿Por qué decimos que es clínico? Que aquí quiero hacer la puntualidad y yo creo que es lo primero que quiero comentarte, porque debemos de comprender que la medicina homeopática, bueno, que la alternativa homeopática, ahorita hablamos con respecto a eso, la tiene que hacer un médico. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer en observación y es de las cosas que más nos critican con respecto a la homeopatía. ¿Por qué? Porque al ser médicos tenemos la capacidad de abordar, de diagnosticar y de conocer las enfermedades y de ahí partir para que podamos identificar si la homeopatía va a ser una alternativa adecuada para cada paciente. Entonces, la homeopatía es un modelo clínico terapéutico reconocido oficialmente por decreto presidencial desde la época de Porfirio Díaz. O sea, fue Porfirio Díaz quien trae la medicina homeopática a México y como dato curioso, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía fue de las primeras, si no la primera, del Instituto Politécnico Nacional. Esto se ve reforzado posteriormente por el presidente Plutarco Elías Calles aproximadamente en 1895 y la prestación de servicios médicos de homeopatía está incorporado en las unidades médicas desde más o menos el 2006. Para el 17 de septiembre del 2009, fecha bonita para los mexicanos, ¿verdad? Se incorporó a los servicios de salud pública en la clínica de especialidades que acababas de comentar tú, y fue una labor titánica hacer que en México los pacientes tuvieran por medio de un servicio o de una seguridad social pública que se pueda compartir esta terapéutica con todos los pacientes. Y la clínica pues ya tiene desde el 2009 abierta con un gran éxito. Sí, o sea, no nada más es hablar de chochos. No, claro que no. No, no, claro, porque de hecho parte de lo que hace la clínica, bueno, pues ya es estar dando evidencia de cómo los pacientes van mejorando. Como anécdota te puedo platicar que cuando la clínica se aperturó, pues nadie creía en ella, ¿no? O sea, realmente todo el mundo pensaba que iba a ser un proyecto que tal vez duraría 1 o 2 años políticamente hablando, ¿no? Y cuando se terminara ese sexenio, la clínica se iba a terminar, pero afortunadamente hemos tenido tanta respuesta adecuada de los pacientes que la clínica se ha mantenido de manera continua en funcionamiento de una manera magnífica. Como te Ok. comento, no solamente es la homeopatía, sino es toda la medicina integrativa añadida a todas las especialidades médicas. Entiendo. Y bueno, voy a hacerte algunas preguntas que espero no sean tan incómodas. Me gustaría que nos pudieras apoyar contestándolas porque es un tema que siempre hemos estado escuchando en el día a día acá en la parte que tiene que ver con la alopatía. ¿Qué tan cierto es que la homeopatía es muy lenta? La homeopatía depende mucho cómo lo veas tú. Mira, la homeopatía puede ser tan rápida o tan lenta,
como el estado del paciente lo decrete. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes que desde que están chiquititos empiezan a usar la medicina homeopática y les va a actuar muy rápido. Sin embargo, hay pacientes que les va a actuar más lento, pero yo te voy a responder eso con otra pregunta. ¿A qué voy? Si tú tienes 10 años con esa enfermedad, ¿vas a esperar otros 10 años a que te cure? No. O sea, aquí eso depende de cómo lo vea cada uno. Si quiero que mi hijo, que lleva 10 años con faringitis de repetición, no se mejore en 10 días, ahí sí te puedo decir, pues no, ahí sí te puedo decir es lenta. Pero si tú tienes, por ejemplo, una situación de fiebre que quieres apoyar con homeopatía y das una dosis específica, puedes bajarla en 1 hora, 2 horas. Va a depender de la individualidad morbosa de cada paciente. Um, si aquí tú me preguntas qué tan bueno o qué tan lenta podría ser, rápido o en un toque, solamente hay alguien que puede hacer con un toque magia, ¿no? Y la homeopatía no es magia. Aquí no Claro. estamos hablando de milagros, estamos hablando de medicina. Entonces, cada enfermedad va a llevar un tiempo específico para que pueda mejorar su estado morboso. No podemos recuperar la salud muy rápido en pacientes o en enfermedades crónicas. Si estamos hablando de enfermedades agudas, la homeopatía va a actuar con mayor rapidez, pero si estamos hablando de enfermedades crónicas, se va a tardar un poco más. Entiendo, o sea, si tengo diabetes, si soy hipertenso, si soy obeso, válgame el Cristo, eso va a ir lento desde esa perspectiva. Entiendo, muy bien. Oiga, doctora, y hablando en este momento de este tipo de medicina alternativa, ¿para quién se recomienda entonces que se genere la homeopatía o que se le practique la homeopatía? Para todo mundo. Precisamente lo que te comentaba hace ratito es que se puede dar desde el útero. ¿Qué quiere decir? Puedes empezar a tratar a la mamá que está embarazada para regular cuestiones en el embarazo, ya que tú sabes que la farmacopea no te permite que muchos medicamentos sean utilizados en las pacientes embarazadas y ahí puede tener mucho beneficio la homeopatía. Y desde ahí ya estás apoyando a que el producto tenga una mejoría biológica para que tenga la oportunidad de que la homeopatía actúe. Se puede ocupar en pacientes con enfermedades crónicas, se puede ocupar en pacientes pediátricos, en pacientes jóvenes, en pacientes discapacitados. Y algo muy interesante, en pacientes que ya tienen tratamientos específicos. Fíjate que una de las cosas que tenemos, como te comentaba al principio, que determinar es que hay muchos pacientes a los cuales no debemos de retirarle tratamientos farmacológicos que ya están establecidos. Entonces, por ejemplo, hablando de obesidad o hablando de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, pues por supuesto que va a apoyar el medicamento homeopático, puede apoyar a tener una mejor calidad de vida y puede juntarse con los fármacos específicos para el paciente. Entiendo. Bueno, pues ya me están haciendo la señal claramente establecida de la pausa. Vamos a entrar a una pausa aquí en el programa de la radio pública y quisiera, antes de irnos a la pausa, compartir esta pregunta que te queremos formular desde acá. ¿Qué está haciendo la comunidad homeopática en esta pandemia, doctora? Regresamos con esa pregunta, si te parece. Claro que sí. Gracias. Volvemos. Vientos, muy bien, muy bien. Ahora vamos a los saludos. Hay saludos, tenemos, déjame decirte que nuestro programa tiene una audiencia bastante amplia en varios sectores del continente. Estamos dirigidos principalmente a la comunidad de habla hispana, pero también hemos tenido muy buena recepción por parte de algunos que ya empiezan, que son bilingües o hasta trilingües, ¿no? Que no son netamente hispanoparlantes, algunos anglosajones ya también nos empiezan a ver de acuerdo a nuestras estadísticas. Así que quiero aprovechar a nombre de todos, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando más allá de México, como Gabriela López, buenas noches, Gaby, Cecilia Oz, aquí, bueno, te van a saludar directamente, buenas noches, Ceci Velázquez Andrade, hola, muy buenas noches, Isa Betels
Patcher López, muy buenas noches, doctora, dice Gaviota Montes, buenas noches, doctora. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? A María Guadalupe Hernández Carmona. Felicidades, doctora Landazuri, válgame el Cristo, ya luego los fans, sobresalen los fans. ¿Qué otra tenemos? Buenas noches a todos, Mafer Vera, buenas noches. Andrea Aguilar Landazuri, también. Bueno, aquí lo está compartiendo, quiero entender. La química Elizabeth Coronado, buenas noches, química. Y a todos aquellos que nos están escuchando también en diferentes países, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina. Bueno, a todos ellos desde México, muy buenas noches. ¿Algo que nos quieras compartir, doctor, en lo que entramos? Claro que sí, fíjate que esta parte en donde me preguntas si se puede utilizar para pacientes, por ejemplo, obesos, quiero platicarles una anécdota muy de risa. Cuando nosotros aperturamos la clínica, era lo que más nos mandaban, ¿no? Nos mandaban a todos los pacientes gorditos, porque no podían bajar de peso y entonces, como no podían bajarlos, pues mándalos con el homeópata, pero no nos los mandaban con estudios tiroideos, no nos los mandaban con alimentación adecuada, no nos los mandaban con nada. Entonces, aquí lo primero es que hay que ser médicos, o sea, ¿cómo pretenden que el paciente baje de peso si no le haces un estudio analítico, si no le haces estudio emocional? Ahorita lo platicamos con respecto de cómo funciona la homeopatía, es súper interesante. Ok, pues qué bueno que comentas esto porque pareciera ser, a lo mejor lo voy a poner a título personal. Yo pensaba que la medicina homeopática no requería estudios de laboratorio, pero nos Claro acabas de que sí, decir, claro claro, que sí. nos O acabas de sea, decir que es químico, el pionero de esto. así es, y de hecho, bueno, finalmente el equipo multidisciplinario es súper importante. Yo siempre lo he dicho en Salud en tus manos, y de hecho lo comentábamos que los invitados que nosotros tenemos en Salud en tus manos no solamente son médicos, sino son psicólogos, nutriólogos, químicos, como en tu caso, porque realmente para mí es muy importante que todos los que estamos inmersos en la salud estemos participando activamente con los pacientes. Entiendo, claro, claro que sí. Bueno, pues vamos a regresar ya y tú me dices, ¿sí? Excelente. Bien, pues ya regresamos a este programa, en esta entrevista que tenemos con la doctora Georgina Landazuri. Y bueno, les recordamos a todos ustedes que las medidas de prevención frente a esta pandemia son 4 principales pilares. El primero, lavar las manos con agua y con jabón. Si no tenemos el líquido vital, bueno, pues se puede realizar con un gel en base a alcohol. También, si hay una urgencia, pues hay que acudir solamente en caso de lo que se refiere a una urgencia. Si hay que toser o estornudar, pues que se haga con la parte interna de lo que es el brazo. Y bueno, la principal situación que estamos ahorita comprometiéndonos es no difundir noticias falsas. Así que tómenlo en Por cuenta, favor. comparte esta liga porque estamos hablando de profesional a profesional y créanme que las personas que estamos aquí exponiendo, pues tenemos conocimiento pleno de esta pandemia. Bueno, regresamos a la pregunta, doctora, ¿qué está haciendo la comunidad homeopática en esta pandemia? Oye, antes de que sigamos con esa pregunta, aparte de lavarse las manos y de estornudar en el hombro, por favor, quédense en casa. Los que no tengan la necesidad de salir, quédense en casa, de verdad lo hemos platicado en muchas oportunidades todos los médicos y si tienen la oportunidad de quedarse en casa, háganlo. Los que no, bueno, pues ni modo, acaten todas las medidas de seguridad e higiene que se están pidiendo por parte de todo lo que es el gobierno, por parte de la Secretaría de Salud, pero sobre todo conozcamos al enemigo, lo que platicábamos en el último post que estuvimos juntos en Salud de tus manos, es que para poder erradicar esto tenemos que conocer al enemigo, ¿verdad? Bueno, con respecto a qué está haciendo la comunidad homeopática en esta epidemia, mucho. Finalmente, nosotros como médicos estamos también conociendo al enemigo, viendo cuál es su estructura virológica, y en México se ha creado un grupo frente a esta contingencia. Este grupo se llama Homeopatía Unida, en el que participan instituciones y colegios como lo que es la Escuela de Posgrado de Homeopatía en México SC, el Instituto
de Estudios Superiores de Puebla, el Hospital Nacional Homeopático, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Libre de Medicina y Homeopatía, por supuesto la Clínica de Especialidades número 4 de la Secretaría de Salud. Tenemos gente en Aguascalientes, en Puebla, en Veracruz, en Baja California. O sea, todo lo que es a nivel nacional, México se ha puesto las pilas en homeopatía para dar atención al paciente con alteraciones en COVID, pero específicamente abrieron un centro de atención telefónica porque hay muchas ocasiones en que el paciente no se puede acercar, por precisamente quédate en tu casa, que no se puede acercar a las unidades hospitalarias o se encuentra con la situación de que, por ejemplo, muchas de las instituciones están cerradas por lo mismo de la prevención y no tienen a quién acudir. Entonces, quiero que se haga muy abierto que si el paciente tiene la necesidad de ser atendido, no solamente a nivel homeopático o darle una sugerencia o una orientación sobre lo que es COVID, puede comunicarse a lo que es Homeopatía Unida, la pueden encontrar en la página www.homeopatía unida o se pueden comunicar con su servidora para que yo los pueda acercar. La homeopatía tiene muchos años a nivel trabajando con epidemias. Las epidemias a nivel homeopático se han manejado desde la época de Hahnemann. Hubo algunas epidemias de cólera, de otras que se estuvieron estudiando y que se dieron la oportunidad, y México no ha sido la excepción. La homeopatía se ha estado dando a conocer desde hace muchos años, pero ahora con la pandemia ha estado trabajando en conjunto con Cuba, con Estados Unidos, con toda Latinoamérica y por supuesto con los países europeos, pero en México tenemos muchos profesionales de la salud que están actuando. No te escucho. Ante la pregunta de qué está haciendo la comunidad homeopática en esta pandemia, lo que nos estás compartiendo es que hay una integración de todos los homeópatas en todo lo que es la región que nos conecta, ¿verdad? Que es todo Latinoamérica, y están convergiendo, ¿verdad? En ciertos detalles precisamente para poder atender y aterrizar a esta epidemia, y bueno, que la experiencia que ustedes ya tienen es de bastante tiempo atrás. Sí, claro. Respecto, doctora, entonces, por lo que estoy entendiendo, ustedes sí han tenido la oportunidad de analizar a esta enfermedad. Sí, fíjate que una de las oportunidades importantes que nosotros los mexicanos tenemos es que conocemos al virus ya por antecedentes previos de otros países. ¿Qué quiere decir? China no la tuvo nada fácil porque ellos no conocían absolutamente nada. Entonces, cuando COVID llega a México, ya teníamos un antecedente, a lo mejor muy pequeño, pero ya había un antecedente. Entonces, los médicos homeópatas han trabajado con algo que llamamos genio epidémico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un medicamento preventivo que se ha considerado por las experiencias que ya han pasado en China, en Italia, en India, en Francia, en Austria, en Holanda, en Alemania, y que se han encontrado útiles en varios medicamentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de genio epidémico, hablando específicamente de los mexicanos, tú sabes que las características que tienen otros países jamás van a ser las mismas que tenemos nosotros como disposición en nuestro organismo como mexicanos, ¿no? Si hablamos un tanto de la homeopatía en lo que es la individualidad, los mexicanos tienen individualidad también en cuestiones de poderse enfermar. Entonces, Claro. este genio epidémico resulta muy bueno para poder atacar y prevenir COVID-19. Fíjate que aquí hubo mucho cuando empezó la pandemia, tratamientos farmacológicos homeopáticos que se pasan de voz a voz junto con las fake news que tú comentas, y decían, tómate esto, tómate el otro, tómate aquello, y no es lo correcto. Ahorita lo vamos a ver. Ah, muy bien. Entonces, esto quiere decir que un médico homeopata puede dar también tratamiento para la COVID-19. Por supuesto, porque lo que yo te comentaba al principio es que el médico homeópata
Antes de ser homeópata, tiene que ser médico. Fíjate que los médicos homeópatas cursamos la carrera de medicina. Hay dos formas de poder ser médico homeópata. La primera es ser médico convencional, o sea, estudiar medicina convencional y posteriormente hacer una especialidad, una maestría, un doctorado en homeopatía, que es muy importante que lo sepan. Y la segunda es, como en mi caso, estudiar a la par la carrera de medicina y estudiar homeopatía. ¿Qué quiere decir? Que los médicos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa en cuestión de medicina porque estudiamos en los mismos hospitales, hacemos las mismas prácticas, tenemos los mismos exámenes que cualquier médico convencional. Es el Tenemos, mismo cuerpo sí, humano. claro, tenemos título y cédula profesional. Eh, Cuando ustedes duden que el médico sea o que la persona que les esté dando un tratamiento homeopático realmente sea médico, tan fácil como meterse a la página de Búho Legal y identificar si esta persona tiene un título y una cédula. Es muy importante, porque de lo contrario encontramos a personas X, amas de casa, etcétera, que están dando homeopatía. Fíjate, tenía yo un maestro que decía que la homeopatía funcionaba con, sin o a pesar del médico, pero el médico tiene la capacidad, como te dije desde un principio, de diagnosticar y de atender las enfermedades. O sea, no es así como que, ay, es que creo que tiene. No, no podemos. Aquí es muy importante porque no podemos decir es que creo que tiene gripa, porque sabemos que COVID se puede presentar sintomático y asintomático. Y Exacto. entonces, Desde esa perspectiva, doctora, perdón que te interrumpa, ¿cómo es que ustedes, bueno, la pregunta sería, ¿utilizan los mismos signos y síntomas para diagnosticar la COVID? por supuesto, y aparte de esos mismos signos y síntomas, haciendo un síndrome, identificamos aparte cada paciente que tenga otra oportunidad. Por eso es que te decía, el mismo medicamento que va a actuar en una persona no va a actuar en otra. Ahí te podría hablar ya un tanto de cómo actúa el medicamento homeopático en cada persona. Entiendo. Por ejemplo, lo que se nos ha dicho es que cuando nosotros tengamos los siguientes síntomas, debemos de acudir al médico. Nos dicen, si usted tiene tos o estornudos, si tiene fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos o en algunas ocasiones dolores de músculos o articulaciones, principalmente si tenemos alguna comorbilidad y aparte de estos signos, estos síntomas, perdón, debemos de recibir atención médica. Es lo mismo Claro, entonces para un médico homeópata. claro. Nos basamos con las mismas definiciones operacionales epidemiológicas. Ah, muy bien. Y entonces, por ejemplo, ustedes están fundamentados, por ejemplo, en el caso del laboratorio clínico, apoyándose en los estudios que nosotros generamos. Principalmente, por ejemplo, te estoy hablando del dímero D, la proteína C reactiva, la leucopenia, este tipo de estudios de laboratorio que realizamos, ustedes los utilizan también. Claro, por supuesto. Fíjate, nosotros somos más de visualizar o de observar, de tocar, yo les digo a mis pacientes que se tienen que ir encuerables porque yo sí reviso, yo sí toco, ¿no? Doctora, Para eso no se poder, dice en público. Es muy no, profesional no, la al doctora, contrario, obviamente es muy profesional la doctora. obviamente. Te echas tu taco de ojo, doctora, coméntanos la verdad, dinos la verdad, aquí nadie se va a entrar Claro, en corto. ¿Te echas claro, tu por taco de ojo? supuesto, todo médico ama el cuerpo humano. Desgraciadamente, aquí mucha gente Ah, piensa, el taco de ojo no, bueno, aquí decía un maestro que el paciente te grita qué medicamento es cuando va entrando. Entonces, nosotros observamos al paciente desde que entra a la puerta, su actitud, su posición, su estructura anatómica, la forma de pararse, la forma de sentarse, si llega en estado anímico deprimido o si llega muy feliz. A mí me tocan pacientes que conoces ya de manera habitual, que siempre son muy felices y que ese día en especial llega así todo cabizbajo, o todo lo contrario, pacientes que llegaron todos cabizbajos contigo y que en la segunda o tercera consulta ya llegan
pues muy resplandecientes, ¿no? Porque han sentido mejoría en su Claro, tratamiento. claro. Fíjate, doctora, que yo he tenido la oportunidad, bueno, en cierta medida, en algún momento me medicaste, no sé si recuerdes, y la verdad es que sí hay una diferencia en la atención que se brinda, pues con la medicina convencional, como tú le acabas de nombrar, y la medicina homeopática, que en este caso, pues tú generas. Quisiera también preguntarte, bueno, uno de los tratamientos, híjole, que están algorítmicamente generados, por lo menos en México, y creo que es así en todo el mundo, es tratar al paciente de la COVID-19 con hidrocorticosteroides. En el caso de la homeopatía, ¿con qué tratan a los pacientes? Cada medicamento es diferente. Mira, déjame platicarte primero cómo actúa un poco la homeopatía para que podamos comprender esa pregunta que me acabas de hacer. A ver, La homeopatía participa en procesos de enfermedad ayudando al organismo a reaccionar y recuperar un equilibrio perdido a través de estímulos de mecanismos de defensa y regulación. ¿Qué quiere decir? Buscamos el mejor medicamento para que el paciente pueda regresar al estado de salud. Si nosotros nos regresamos a lo que es la definición de estado de salud por parte de la OMS, es buscar el beneficio biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? La homeopatía va a buscar no solamente a nivel organicista, es la diferencia que hay entre homeopatía y alopatía. Generalmente cuando vamos a un médico convencionalmente llamado alópata, que aquí quiero hacer un paréntesis, siempre vamos, es que me duele el estómago y damos, por ejemplo, me duele el estómago, te damos butiliosina. Obviamente los médicos homeópatas debemos obligadamente conocer todos los tratamientos farmacológicos. Entonces, ahí es donde el médico homeópata va a poder distinguir si este paciente se puede tratar con butiliosina o si mejor le damos oportunidad a otras alternativas homeopáticas en su caso, porque a lo mejor ese trastorno está haciendo porque va a tener un examen o porque está ansioso, está deprimido, o sea, vamos a identificar la situación biopsicosocial del paciente. La homeopatía va a actuar por medio de 8 leyes que están dictadas en la homeopatía. Si estas 8 leyes no se cumplen, no es una homeopatía pura, no es la forma de actuar del homeópata. La primera ley que estamos utilizando los homeópatas es la ley de la similitud. El similia similibus curanter, que se plantea en que una sustancia es capaz de provocar, una sustancia que es capaz de provocar en el individuo en una dosis tóxica, esa misma sustancia en una dosis mínima va a poder ayudarnos a mejorar. Esa sería la primera ley de la homeopatía y esto va a conducir que el individuo sano, el individuo enfermo pueda llegar a sanar. Que eso es muy importante. Siempre nos han preguntado, ¿la medicina homeopática cura? Sí, por supuesto, enfermedades que puedan ser curables. Si un médico homeópata te dice que la diabetes se cura, perdón, pero no es médico, ni siquiera es homeópata, porque sabemos que la medicina tiene sus límites, no solamente la homeopatía, también la alopatía tiene sus límites. Que hablando de homeopatía y alopatía, fue el mismo Samuel Hahnemann quien da el término homeopatía y alopatía, que mucha gente no sabe que el término alopatía lo fundó el mismo Samuel Hahnemann para hacer la diferencia. En este caso, homeopatía significa lo similar cura lo similar. La segunda ley que utilizamos los homeópatas es la experimentación pura. Una de las cosas en las cuales hemos sido más atacados los homeópatas es si realmente hemos hecho experimentación o no. Cuando Hahnemann en el siglo XVIII no había todo este método científico que ahora nosotros conocemos y empieza a hacer el experimento con él mismo en un paciente sano. O sea, él era un paciente sano y de ahí empieza a hacer experimentación y a identificar en qué dosis podía llegar a tener la toxicidad. Incluso tuvo varias conatos de muerte el hombre porque, vamos, le daba por experimentar con él. La experimentación pura
se hizo a través de él y después de sus adeptos o las personas que lo siguieron. Posteriormente está el Natura Morboris Medicatrix, que quiere decir la naturaleza es lo que necesitamos para curar, para que los medicamentos utilicen productos naturales. Los tratamientos homeopáticos están hechos de plantas, de animales y de minerales, que de manera común han sido la entrada para mucha de la farmacología actual. Te voy a poner un ejemplo, el Hipericum perforatum, que ahora lo ocupan en una marca comercial que dice ahí, relájate, ¿no? No decimos marcas, relájate, es una planta que apoya para poder mejorar. ¿No es la pasiflora? No, Válgame el Cristo, yo me he hecho mucha pasiflora en la noche, doctora. excelente. Pero entonces no aplica. Pero entonces si no hablamos de corticosteroides en homeopatía, ¿de qué estamos hablando? Como te comentaba, estamos hablando de corticosteroides tal vez naturales. Estamos hablando de animales, de plantas, de vegetales y, y la homeopatía no está peleada con los corticosteroides, ¿eh? No estamos peleados. ¿Qué quiere decir? Si un paciente, ¿y por qué te estoy dictando todas estas leyes? Precisamente para llegar a comprender que cada paciente tiene una individualidad morbosa, que son las leyes que siguen. Finalmente, como te comentaba, la cuarta ley sería la dosis mínima y ahí es donde entra lo que platicábamos hace rato sobre la hormesis, ¿no? En donde identificamos, ustedes como químicos o como biólogos lo pueden explicar tal vez un poquito más que yo, con respecto a cómo una sustancia que a dosis altas nos va a ocasionar una alteración, a dosis mínimas nos puede ayudar a mejorar. La próxima ley sería la individualidad medicamentosa y eso es de lo que yo me refería hace ratito, en donde un medicamento homeopático elegido reúne todos los signos y síntomas de cada paciente, de cada individuo, para lo cual tenemos la próxima ley que es la individualidad morbosa, que quiere decir que cada paciente tiene una forma característica de enfermar. A lo que tú me preguntabas de los corticosteroideos, no a todos los pacientes que tengan dificultad respiratoria les tenemos que meter un corticosteroideo. Nosotros sabemos que cuando empezamos a hablar de COVID, al principio decían que si los corticoides no sirven, que si los corticoides sí sirven. Realmente estamos hablando de un virus nuevo que no conocemos. Doctora, déjame decirte que cuando empezamos a hablar de coronavirus, pensamos que nos íbamos a morir. O sea, era un sinónimo de te enfermas de coronavirus y te mueres. No Así todo es. paciente que enferma de COVID va a morir. Exactamente, hay una serie de eventos y de factores, ¿verdad?, asociados Así a la es, salud que así permiten es. migrar a la tercera fase de la enfermedad, pero no todos, aun llegando a la tercera fase, mueren. Así es, y esto es a lo que nos referimos los médicos con una individualidad morbosa. O sea, cada paciente va a ser diferente. Y a esto le quedan las últimas dos leyes, que sería la fuerza vital y los miasmas. La fuerza vital habla precisamente de cómo se encuentra el paciente en ese momento que llega a la entrada de, en este caso de COVID, pero puede ser en cualquier enfermedad, en donde el paciente está debilitado tal vez por su mala calidad de alimentación, por su falta de ejercicio, o sea, la forma en que el paciente tiene su sistema inmunológico activado, por ejemplo, su sistema nervioso central parasimpático y simpático si va a estar regulado. Y los miasmas no es otra cosa que la predisposición a enfermarse. ¿Qué quiere decir? Los mexicanos, por ejemplo, tenemos una predisposición hermosa para diabetes, ¿no? Claro. Porque dado a la alimentación que tenemos, al alto índice glucémico de nuestros alimentos y algo que nos encanta a nosotros los mexicanos es que la gran mayoría de los antojitos mexicanos se comen en la noche. Bueno, ¿qué dirían los argentinos que también cenan de noche y bastante pesadito?
Pero Así bueno, es. allá no estilan la misma dieta que aquí en México, tienes toda la razón. Doctora, pues vamos a hacer una breve pausa nuevamente, ya para entrar a la fase final de este programa. Quédese, por favor, quédese con nosotros, esté comentando, fíjense que está muy interesante, la verdad es que eh, siempre es bueno aprender y dialogar, ¿verdad?, con otros profesionales de la salud. Estamos, me voy a poner de título personal, estoy descubriendo o redescubriendo nuevamente otras alternativas que pensé yo que nada más estaban limitadas para ciertas enfermedades y ya me estoy dando cuenta que no. Realmente estamos orientados, ¿verdad? Con esta nueva alternativa, bueno, no nueva, con esta alternativa que ya tiene mucho tiempo, a también poder ser tratados para la COVID-19. Bueno, pues volvemos en un momentito. Listo. Comentarios, saludos, saludines de otros lugares. Usted que nos está escuchando, ¿ha tenido experiencia con medicina homeopática? Cuéntenos su experiencia. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? ¿No le cree? Cuéntenoslo aquí. Aquí dice Serafín Camargo, muy interesante el tema. Sí, la verdad, bastante interesante. Cecilia Oz, excelente, doctora, otra vez. Muy bien, doctora. Iorsh Lorta, excelente opción médica. Saludos, buenas noches. Así es, una excelente opción médica. ¿Qué otros comentarios tenemos? Han compartido también en otros espacios la felicitación, ¿verdad? Para tu persona, doctora, están muy contentos de que estemos haciendo esta entrevista contigo y es una opción nueva porque como que nos encasillamos, doctora, no sé si tú opines lo mismo que yo, nos encasillamos forzosamente en ciertos temas y ya es el refrito del refrito del refrito del refrito. ¿Qué opinas, doctora? Fíjate que nueva no es, como te dije, ya tenemos más de 200 años atacando las enfermedades con esta terapéutica. Y algo que, bueno, se nos ha pasado a comentar es que la homeopatía es una terapia complementaria, ¿no? Medicina solamente hay una, alternativas somos muchas, ¿no? Y entonces seríamos muy ególatras al pensar que solamente con una alternativa pudiéramos apoyar al paciente. Tenemos que ver más allá de lo que tenemos para que podamos unir fuerzas, para que las patologías se vayan mejorando, ¿no? Y efectivamente lo que tú comentabas, teníamos mucho miedo, yo creo que todavía tenemos muchas dudas y muchos miedos, pero entre mejor tengamos nuestro sistema inmunológico, más podemos atacar este tipo de problemáticas. Y vienen otras, viene influenza, vienen todas las enfermedades respiratorias en diciembre para complementar, y la homeopatía es una terapéutica muy importante en las enfermedades respiratorias. Algo que te puedo comentar es que la homeopatía puede apoyarse en muchas de las enfermedades, tanto agudas como crónicas. Entonces, podemos apoyar enfermedades respiratorias de una manera importante, enfermedades articulares, enfermedades reumáticas. ¿En dónde no sirve la homeopatía? Bueno, pues si a ti se te fractura un hueso, no vas a poder ocupar en el momento homeopatía, porque ahí necesitas un ortopedista. Pero ¿qué tal para mejorar la calidad de vida después de esta fractura? Podemos apoyar a que se mejore la osteosíntesis, para que se mejore la calidad del hueso, para que se recupere más rápido, para mitigar el dolor. Muy buena, doctora, estos comentarios que haces. Pues vamos a regresar entonces ya a la parte final de nuestro programa. Coméntenos, estimado web escucha, si usted ha tenido contacto con la homeopatía, compártanos su experiencia y también la parte importante de aquí es, ¿está aprendiendo algo nuevo? ¿Le gusta el tema? La doctora se está esmerando por explicarnos profundamente estos conceptos que tienen que ver con la homeopatía. Y vamos a los saludos. Saludos, dice aquí de Rosario Badilla. También teníamos un banner hace un momento donde nos estaban comentando bastantes saludos. Si regresamos ándale aquí, gracias. Saludos, dice, pues desde Cosical, ¿verdad? De nosotros para ustedes. A Joana Armendáriz, a Isra Cárdenas, a Claudia Rocha, a Suri Sánchez, a Gaby Sofía Chávez González,
Lazo, Guerrero, Aguilar, a Claudia Tavera, Alonso Ameli, Espinosa, todos ellos saludos. La verdad es que ya tenemos nuestros fans también y les agradecemos muchísimo que se tomen esta hora para estar aquí con nosotros. Y bueno, aquí Serafín nos comparte, dice, tiene mucha razón, doctora, la alimentación en México es muy elevada en grasas y azúcares. Cecilia Oz nos comenta, mi esposo está mucho mejor de su problema del hígado gracias al tratamiento homeopático que la doctora Landazuri le dio. Ah, muy bien. Andrea Aguilar, Landazuri dice, fue en enfermedad respiratoria crónica en la que la homeopatía me ayudó. Tengo muy buena experiencia usando esta rama y lo recomendaría 1000 veces. Muy bien. O sea, tenemos evidencia científica de que ya está operando. Pero bueno, esto es parte de la medicina. Gaviota Montes, doctora, tendré que hacer una cita con usted. Ah, pues adelante. Sí, doctora, sí se puede hacer cita, pero antes de que contestes eso, no lo contestes. Espérate, vamos a comenzar. ¿Qué me dices cuando ya? Excelente, ya regresamos al último bloque de nuestra entrevista. Estamos tocando el tema Ecos de la Homeopatía en corto con la doctora Georgina Landazuri. Y bueno, teníamos hace un momento un mensaje de una, ya podemos decirle paciente, de una web escucha que se convirtió en paciente. Dice Gaviota Montes, doctora, tendré que hacer una cita con usted. Definitivamente sí. Y nos compartía fuera de lo que es la parte del aire, que la homeopatía ayuda muchísimo a la recuperación. ¿Puede ser, doctora? Sí, por supuesto. Por supuesto, les comentaba yo cuando estábamos fuera del aire que si bien no podemos curar todas las enfermedades, porque como cualquier alternativa tenemos limitantes, podemos ayudar a que el paciente mejore su calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Les comentaba yo que, por ejemplo, si el paciente se fractura, bueno, tenemos que utilizar al ortopedista, sí o sí, pero podemos ayudar en el manejo del dolor, podemos ayudar en el manejo de la recuperación del hueso y es muy bueno para las enfermedades agudas, para las enfermedades crónicas. Entonces, yo no te puedo decir que la homeopatía te va a curar un cáncer, pero te puedo decir que va a ayudarte a que el paciente mejore su calidad de vida. Bueno, tampoco la alopatía puede decir que puede curar un cáncer. Exactamente. Así es. ¿El vudú curará el cáncer, doctora? Híjole, pues mira, no conozco del vudú, pero finalmente a lo mejor alguien pueda decir que sí, yo no podría decirlo. A estas alturas te voy a decir una cosa, yo no estoy negada ya a nada. Ya todo es posible. Sí, fíjate que desgraciadamente una de las cosas que más nos atacan es que si no es científica o si es científica, yo ahí los invito a todos, sobre todo al personal de salud, que lean un poco sobre la hormesis, que lean un poco sobre la actividad electromagnética del agua, que lean sobre la nanotecnología a nivel homeopático. Eso es muy interesante porque las dosis mínimas se han detectado ya a nivel nanométrico. Entonces, es una alternativa que si bien tiene muchos años, para nosotros como médicos homeópatas estamos descubriendo muchísimas cosas, ¿no? Claro. Sí, no solamente estamos limitados a la parte de lo que se refiere a la medicina alopática, sino también ya la homeopática puede contribuir en gran medida y más en esta pandemia. Desde tu óptica, doctora, ¿tú crees que la homeopatía pudiera ser la medicina que en un futuro pudiera aterrizar en la mejora de la calidad de vida a los pacientes? No en un futuro, en un presente. Mejora la calidad de los pacientes. Sin embargo, ahí sí me voy a ver muy tácita en cuestión de decirte que si la homeopatía puede ayudar en COVID, va a depender mucho en el estado en que se encuentra el paciente, si el estado es leve, si es moderado, si es severo. Obviamente, como médicos debemos identificar si el paciente tiene un estado ya de dificultad respiratoria, obviamente los vamos a canalizar a un nivel hospitalario, ¿no? Claro, ¿cuándo es recomendable para un paciente que vaya a esta medicina alternativa? Desde antes de que se enferme.
se puede prevenir y precisamente es lo que platicábamos con respecto al genio epidemiológico, ¿no? Entonces Claro. nosotros podemos modificar el terreno del paciente, podemos modificar esa capacidad de enfermar del paciente desde que el paciente es muy pequeño y podemos apoyar a que el sistema inmunológico se vaya incrementando para que cuando lleguen este tipo de enfermedades no se cursen tan fuertes y no tengamos una enfermedad tan severa. De que nos van a seguir dando las enfermedades, por supuesto que nos van a seguir dando las enfermedades, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Es muy diferente que nosotros ataquemos al virus cuando ya estamos inmunizados, cuando ya estamos atendidos a nivel homeopático, a nivel alopático. O sea, como te dije, es una terapia alternativa a todo lo que es la medicina. Medicina es una. Y a una frase del doctor Samuel Hahnemann que dice que en el arte de curar, dejar de aprender es un crimen. Estamos obligados a seguir haciendo investigaciones, estamos obligados a seguir aprendiendo, estamos obligados a conocer. Por eso cuando tú me dices el vudú, bueno, a muchos les daría risa, a mí no, porque no lo conozco. Entonces yo invitaría a todas esas personas que dicen que la homeopatía no sirve, que la prueben primero. Claro, pero además te has respaldado muchísimo en función de lo que tiene que ver con evidencia científica, con todo lo que es la experiencia que nos has compartido acerca de cómo abordar a un paciente, cómo tratarlo. Me parece que ha sido muy clara en ese sentido y qué bueno que ahorita se presenta esta oportunidad, pues también para que haya un eco de la homeopatía en el mundo. Fíjate que yo estaba compartiendo hace apenas unos meses atrás, a principios de año principalmente, y yo decía que esta enfermedad y esta pandemia está generando, como decimos coloquialmente, un AC y un DC, un antes del coronavirus, un después del coronavirus. Pero más que nada, más allá de esto, de este comentario, está rompiendo paradigmas y dogmas médicos, doctora. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente. Mira, el hecho de que nos guiemos de manera focalizada es un grave error. Te voy a poner un ejemplo. A mí me han hecho mucho la pregunta, tanto en el podcast como mis pacientes, sobre el hidróxido de cloro, ¿no? Y lo platicamos incluso en el último podcast. Es algo que yo no conozco, que no te puedo yo opinar si sirve o no sirve. Que ahora me ha tocado a mí el decir, tengo que estudiar eso porque no lo conozco y entonces a lo mejor puede ser otra alternativa más que puede apoyar a mi paciente. No nos debemos de cerrar a todas las alternativas. Bueno, voy a hablar de la experiencia mexicana. Nuestro no, subsecretario de Salud ha sido muy enfático en ese sentido y él ha mencionado que no es recomendable para tratar la enfermedad de la COVID-19. Pero como bien dices tú, te das la oportunidad de conocerlo, de explorarlo, de investigarlo, porque también hasta hay un congreso, doctora, ya se generó un congreso precisamente tocando en particular ese tema y me imagino que presentan evidencia científica muy importante. Yo te puedo compartir que tenemos dentro del grupo de pandemia acá en México, tenemos experiencias sobre este tema que han sido casos de éxito. Entonces, pues negar lo que es evidenciable sería eh, pues de ciegos, ¿no? Claro, y además, por ejemplo, esto se ha dado incluso en alertas epidemiológicas, ¿no? Como te comentaba, yo trabajo para una institución pública y se nos pasó como una alerta epidemiológica. Aquí yo pienso más bien, y creo que va muy dirigido hacia la homeopatía, con respecto a qué tanto daño puede hacer un tratamiento farmacológico, homeopático, alopático en cada paciente, pues puede hacerte mucho daño si no está dirigido por un médico. Claro, Entonces, claro, si tú me preguntas qué medicamento te puedo dar yo a nivel homeopático para poder prevenir o curar COVID, me voy a ir a las 8 leyes de la homeopatía y te voy a decir, cada paciente es diferente.
¿Hay un gen epidemiológico? Sí. Está un medicamento excelente, que es la Brionía, pero no a todos los pacientes les va a caer de manera excelente, Pues porque ahorita la panacea, doctora, es la ivermectina. cuando también ya nosotros tuvimos una alerta epidemiológica de que no la debemos de ocupar. Ah, muy bien, doctora, tocaste el punto, regrésame, por favor, el comentario anterior. Miren, hay un comentario aquí importante de es yours, espero que sea así el nombre y no sea una L, es yours, Lorta. Él dice, ¿por qué los doctores en medicina convencional satanizan y están peleados con la medicina homeópata? Hay que abrir los horizontes a nuevas alternativas en salud. Muy buena plática que ayude a conocer mucho más a la medicina homeópata. Es el Tú lo, eco de la medicina homeópata. tú lo has dicho, Irving, es por desconocimiento. Gracias. Es más Desconocimiento. fácil, es que, perdón, por más que he querido no se quita el eco, ya alejé la computadora lo más posible, pero espero que ya se escuche mejor. Es más fácil criticar que conocer. Es, en la semana escuchaba yo un podcast de un médico que además tiene miles de seguidoras en YouTube, que créeme que no es fácil ser youtuber, y él decía que se iba a suicidar con unos glóbulos de homeopatía en el momento, de una manera, de Pues una sí, manera Bioica. burlante. Claro, claro. Entonces mi respuesta fue, porque dice, no le pasó nada. Y yo le puse, no te preocupes, tómate un refresco de cola de 3 litros hoy y otro mañana y otro pasado y no te va a pasar nada. Pero ¿qué tal estás modificando tu terreno para que te dé una diabetes? Así es. No, y aparte, me parece que los que son o los que somos, y me pudiera incluir yo ahí, líderes de opinión, debemos ser muy sensibles y de mente muy abierta para poder externar un comentario de este tipo. Porque bien dices tú, Irresponsables. doctora, exacto, muy responsables, porque nosotros partimos de una opinión en función de nuestra experiencia, de nuestra vivencia, pero bien lo acabas de comentar, repetidas ocasiones, cada paciente es y se debe de abordar de manera individual. Y me parece que es un principio que no solo debería aterrizarse en la homeopatía, sino en todos los aspectos. Les quiero compartir a todos los colegas que nos están viendo, cuando nosotros atendemos pacientes en el laboratorio, al momento de hacer la flebotomía, de darle las indicaciones de la toma de la muestra, de explicarles cómo deben de aterrizar, pues la forma en cómo se tienen que preparar para poder hacerse un estudio de laboratorio, cada paciente tiene una interpretación, un entendimiento diferente. Compartía, me parece que contigo, cuando estuve en tu programa, la, lo que es la dieta, haga una dieta, haga un ayuno, por ejemplo, la palabra ayuno, todo el mundo la percibe de forma diferente. Hay personas en este mismo país, en México, que para ellos ayuno es nada más tomar agua, ayuno es pues cena ligero y ya no vuelvas a comer ningún alimento, ayuno es no, definitivamente nada de alimento, nada de líquidos, o sea, si nosotros no estamos generando o interpretando a nuestro paciente al momento de aterrizarlo, de entenderlo, de abordarlo, difícilmente puede generar un resultado de laboratorio certero. Entonces, si eso es en el laboratorio, imagínate en la medicina, donde el historial clínico del paciente es importante, ¿verdad, doctora? Así es. Muy bien. Fíjate Bueno, que adelante. podemos decir que pretender que la afectación o la curación puede ser efectuada exclusivamente de manera alopática o exclusivamente de manera alopática puede ser muy arrogante. Así es. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes en todo momento. Bueno, pues entonces, ¿qué recomendaciones desde el punto de vista homeopático tú generarías, doctora, para esta enfermedad? Fíjate que no solamente a nivel homeopático, te voy a contestar como médico, porque como te comenté, los homeópatas somos médicos. Bien, bien, Son bien. exactamente las mismas recomendaciones que te va a dar cualquier otro médico. Obviamente las que tú ya comentaste, la sana distancia, el lavado de manos, el ocupar cubrebocas, el utilizar careta, como lo platicábamos en nuestro programa.
Pero también aquí, obviamente, la alimentación. Nosotros tenemos solamente un cuerpo y hay que apapacharlo, hay que apoyarlo con ejercicio, con alimentación, con meditación. Esa es una de las cosas que yo pretendo buscar en Salud en tus manos. En la página en la que estamos estoy compartiendo, no de manera diaria, porque la verdad es que luego tengo mucho trabajo, pero sí meditaciones, música específica para utilizar la musicoterapia, recetas que sean más bajas en calorías, opciones para bajas en calorías. También estamos todos los lunes hablando de temas específicos en salud y no solamente, como les decía, con médicos, sino con todo un equipo multidisciplinario y hemos tenido mucho éxito. El paciente debe de aprender a curarse y a poder identificar cuando tiene un signo de alarma. Debe de prevenir desde antes. ¿Qué quiere decir? Debe de hacerse un papá Nicolau de manera correcta cuando empezamos a tener relaciones sexuales, así como debe ocupar un preservativo, así como debe de ocupar un método anticonceptivo si no se quiere embarazar. Todo eso es prevención. Y hablando de COVID, la prevención viene desde atrás. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que se laven las manos, a que se alimenten de manera correcta, a que utilicen vitamínicos adecuados, la utilización de alimentos como nutracéuticos, que ya por ahí también tengo un video de nutracéuticos, que no es otra cosa más que alimentos inteligentes, o sea, alimentos en vitamina C, alimentos ricos en colágeno, etcétera. Ahora, tenemos ahorita específicamente en COVID que estaban hablando sobre si los mexicanos no teníamos una adecuación en vitamina D, por ejemplo, ¿no? Si tú me hablas de corticosteroides, sabemos que si no hay vitamina D, no funcionan los corticosteroides gracias al cortisol. Entonces, Ujú. conocer a nuestro enemigo es súper importante, conocer cómo funciona el sistema nervioso central, conocer cómo funciona todo el organismo, todas las hormonas y por supuesto, como les dije, conocer al enemigo, saber de dónde estamos, que si, por qué tiene el nombre de coronavirus, de por qué se introduce a la célula, cómo se introduce, es muy importante. Ok, mira, estoy apuntando aquí, me están haciendo comentarios en otros lugares donde está compartiendo la información y te hacen las siguientes preguntas, doctora. Las mamás que se encuentran amamantando actualmente y que tienen COVID-19 ya declarada, ¿pueden seguir amamantando a a sus Sí, pequeños? sí, por Sí. supuesto. No solamente pueden, deben de seguir amamantando a sus bebés y aquí solamente tenemos que tener las precauciones de utilizar el cubrebocas, de limpiar bien el área, pero un niño alimentado con leche materna no solamente tiene el beneficio del amor, del cariño, sino que además estamos metiendo al organismo del menor inmunoglobulinas. No sabemos que una de las pruebas que se hacen COVID es específicamente a nivel inmunoglobulinas. Y entonces estas inmunoglobulinas también pueden apoyar a que el paciente pediátrico se proteja ante esta enfermedad por medio de la lactancia materna. Ok, yo te la voy a generar la siguiente pregunta, un poquitito más técnica, pero la dividen, obviamente. Dice aquí, si tengo alguna comorbilidad, ¿me voy a morir de COVID? Bueno, ya platicamos que no todo paciente que enferma de COVID va a fallecer. Hay una alta probabilidad de que tengan mayores posibilidades de agravarse, sí, porque las comorbilidades, estamos hablando de enfermedades como diabetes, como hipertensión, y hablando específicamente de estas enfermedades, sabemos que el virus va a añadirse o va a pegarse a los inhibidores de la IECA. Y estos, bueno, pues están más expresados o más incrementados en pacientes que tienen enfermedades de este tipo. Por eso es que cuando empezó la pandemia se ha apoyado a pacientes que tengan comorbilidades a quedarse más en casa. Mm, Entonces, ¿de qué va a depender? Si un diabético es diabético o hipertenso que esté controlado, difícilmente, aunque sea diabético o hipertenso, va a empeorar porque está controlado.
pero si ese paciente no sigue su alimentación, sus glucosas están muy elevadas, no solamente COVID, lo vemos por ejemplo con cualquier infección. Un paciente diabético que esté mal controlado va a tener infecciones recurrentes importantes y es cuando viene el pie diabético, cuando vienen todas las alteraciones de neuropatía diabética, o sea, todas las enfermedades concomitantes o enfermedades crónicas degenerativas que tenga el paciente van a incrementar la posibilidad de que el paciente tenga mayores posibilidades de que se enfermen con más fuerza, por así decirlo. Es parte de lo que yo les comentaba de la fuerza vital del medicamento homeopático. Entiendo. Fíjate que hay otra pregunta que está respondiéndose con este comentario que está aquí abajo. La pregunta era, ¿los niños pueden recibir tratamiento homeopático? La Sí, respuesta claro, de Claudia Tavera Alonso, y ya la tuya ahorita confirmada, ¿no? Dice claro que Claudia sí. Tavera, conozco la homeopatía, es muy efectiva. De hecho, a mis hijos siempre los traté con homeopatía de chicos para la gripe, infecciones de garganta, así no les daba antibióticos. Fíjate. Y aquí otra pregunta de Víctor Enrique Alvarado. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ayuda a las personas la salud mental? ¿Y qué es? En todo. ¿Se acuerdan que les comentaba que la medicina o que la alternativa homeopática se tiene que revisar biopsicosocial? Y yo soy afecta a de que el equipo multidisciplinario entre. El psicólogo tiene una parte fundamental en cualquier enfermedad y no enfermedad, porque muchas veces no consideramos enfermedades a la ansiedad, al estrés, y lo son. Ujú. Entonces, una paz interior va a mejorar muchísimo el hecho de que el paciente pueda mejorar. Fíjate que ahí tenemos mucho con respecto a la homeopatía que hablan sobre el efecto placebo. El efecto placebo no se da en homeopatía, porque de lo contrario no se podría atender a niños, como bien lo comentábamos, se puede atender a niños. Cuando hablamos de un efecto placebo, decimos de algo que tú estás consciente, que te va a enfermar o que te va a quitar la enfermedad porque estás consciente. Vamos a tener un programa sobre enfermedades psicosomáticas, espero que nos puedan ver también, apoyados con una psicóloga excelente. Y hablando de esto específicamente, cuando nosotros hablamos de una psicología en el paciente, ¿cómo puedes meter un efecto placebo en un perro o en un bebé? ¿Me explico? Entonces, sí es muy importante, incluso por ahí hay algunos artículos que desaprueban la homeopatía con respecto al efecto placebo, que dicen que el efecto placebo de la madre o del dueño de la planta o del animal alcanza a la planta o al animal. Es muy válido, porque si nosotros hablamos de que cuando tú le das amor a una planta va a crecer más rápido, sí, sí es muy válido, pero también te puedo decir que tú puedes dejar la planta ahí y va a crecer igual. Entonces, la psicología del paciente tiene mucho que ver, pero no lo es todo. Si hablamos de que el medicamento homeopático va a apoyar al paciente solamente psicológicamente, regresaríamos a lo mismo de decirte que si tienes fe. Y la homeopatía no es cuestión de fe, es cuestión de ciencia. Es correcto, doctora. Bueno, aquí hay una última pregunta. Dice, a su criterio, doctora, ¿usted cree que falten políticas públicas en México para poder atenderse por homeopatía? Las políticas públicas existen. De hecho, ya, como les comentaba al principio, en la clínica de especialidades en la que yo trabajo, manejamos pacientes con lo que es ahora el INSABI. Desgraciadamente, los presupuestos a veces no alcanzan como para que esto se vaya más allá. En México se trabaja con varias instituciones, como ya los comenté al principio. En la Ciudad de México está el Hospital Homeopático y está la Clínica de Especialidades. Hay algunas clínicas accesorias dentro de la Secretaría de Salud, pero son mínimas, son muy pocas. Entonces, sí faltan políticas públicas como en todo, ¿no?
pero las pocas que hay tienen que ser difundidas. Yo te puedo asegurar que muchos de los pacientes que nos están viendo hoy no sabían que el INSABI puede tener la oportunidad de que el paciente se atienda con medicinas alternativas. Así es, doctora, yo tampoco estaba enterado. Bueno, pues vamos a dejar aquí tus números de contacto, si nos hacen favor, aquí la licenciada Virginia Armendáriz, quien ahora nos está apoyando desde tras bambalinas, decimos acá nosotros, le mando un afectuoso saludo, porque déjenme compartirte, doctora, y a todos, que mañana es su cumpleaños, entonces... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí, muchas felicidades. Gracias. Dice que gracias. Y bueno, los datos de contacto para la doctora Georgina Landázuri son a través de correo electrónico, Georgina Landázuri Fuentes, bueno, ahí sin acento, ¿verdad? Georgina Landázuri Fuentes @gmail.com, o pueden también mandar mensaje vía WhatsApp al número 52 55 56 14 79 0280. Si ustedes se encuentran en el extranjero, pues márquelo con más 52. Si ya se encuentra acá en México, a partir del 55, ¿verdad? Y en todas las redes sociales, doctora, tú confírmame, con Georgina Landázuri Fuentes te pueden localizar, o sí, a través de Salud en tus Manos, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Así es. Oiga, pues yo le recomiendo ampliamente que la siga si quiere saber algo más de medicina y comprender un poco más todo lo que puede hacer la medicina homeopática en su servicio, en su favor. Pues adelante, ¿no, doctora? Sí, claro, y si tú me lo permites, yo quisiera comentarle, yo sé que muchos colegas nos están observando y también hago la invitación abierta a que si alguno de los colegas quiere participar en el programa, el podcast que nosotros estamos haciendo es al público abierto, en donde, como les comentaba, procuramos que el paciente conozca un poco más de la enfermedad. Jamás vamos a pedirle al paciente que se automedique, jamás. Esto no va a sustituir una consulta médica, por supuesto. Simplemente es que el paciente conozca un poco más de cada enfermedad para que identifique cuándo acudir al médico. Entonces, si alguno de los colegas que nos está escuchando quiere participar, levanta la mano, será bienvenido. Y como les comento, no solamente son médicos, sino laboratoristas, radiólogos, todos, psicólogos, todos los que puedan aportar algo en la salud de cada paciente, bienvenidos. Tenemos que hacer equipo. Así es, doctora, así es. Y compartir información importante que tiene rigor científico y que es emitida por las autoridades sanitarias, sin lugar a dudas. Doctora, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, les agradezco muchísimo a todas las personas que el día de hoy se conectaron, pues para que pudiéramos compartirles con ustedes una opción más en la parte de la atención hacia la enfermedad de la COVID-19. Y a ti, doctora Landázuri, de verdad, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado bastante claro qué es la homeopatía, cuál es su rol en el Sistema Nacional de Salud, no solamente mexicano, sino entiendo que en el mundo entero, y también agradecerte por ese esfuerzo que haces para que la sociedad en su conjunto pueda entender cada vez más los conceptos médicos, doctora. Al contrario, gracias a ustedes, ha sido un placer estar con ustedes. Si les queda alguna duda, no piensen en acercarse, de verdad, llámenos, comuníquense, y también, como les comento, yo los puedo dirigir hacia Homeopatía Unida para que tengamos esa oportunidad, que además es algo muy importante, no solamente es en México, es atención telefónica, así que si nos estás viendo en otros países, también pueden escribirnos para que te podamos apoyar vía, por medio de la página de Homeopatía Unida. ¿Homeopatiaunida.com? Sí. Homeopatiaunida.com. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy. El próximo sábado, doctora, permíteme ahora hacer mi comentario y mi comercial. El próximo sábado, tema candente, doctora, la bioseguridad basada en la gestión de riesgos. Déjame decirte que nosotros como profesionales de la salud, aplicándonos ya en el campo del laboratorio clínico, pues ya no solamente aplican normatividad de nuestros países,
ni tampoco la normatividad a nivel regional, sino cada vez está cobrando más esfuerzo una norma internacional, una norma ISO, que es la norma 15.189 en su actual versión 2012, y uno de los puntos, uno de sus numerales, habla precisamente de la gestión de riesgo. Bueno, pues vamos a hablar ahora con un enfoque de bioseguridad. Caliente, doctora, caliente, porque debo usar cubrebocas o no, ¿dónde dice que yo debo de usar la careta? ¿A poco es necesario poner una línea para dividir la entrada y la salida de un paciente? ¿Es necesario tomarse la temperatura? ¿Mata las neuronas? Todo esto y más lo vamos a abordar en ese momento. Ah, claro, y el oxímetro. Oiga, ¿me tengo que medir el oxímetro diario? Bueno, bioseguridad basada en la gestión de riesgo. Va a estar caliente, doctora. ¿Quieres venir? Por favor, no crean en las fake news, porque eso es una de las cosas que está haciendo que no podamos terminar con esta pandemia. Sabemos que COVID se va a quedar, sabemos que tenemos coronavirus para dar y regalar, no solamente COVID, SARS, MERS, entre otros, pero si nosotros seguimos esas normas de bioseguridad, vamos a apoyar a que esta pandemia se disminuya y podamos regresar a la ahora nueva normalidad. Así es, porque la bioseguridad no solamente se limita a nuestros espacios de trabajo, sino más allá de los límites de la organización. Pues Así muchas es. gracias, doctora. Al contrario, gracias a ti. Y gracias a todos nuestros patrocinadores, a StreamYard, a Facebook, a YouTube, a Twitter, a casos clínicos de laboratorio, a TikTok. ¿A quién más nos falta? A Instagram, a todos los que permiten que podamos transmitir. Pues muchísimas gracias, porque de verdad, si no fuera a través de estas redes sociales, no podríamos llegar más allá de nuestras fronteras. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo dentro de 8 días. Recuérdelo, bioseguridad basada en la gestión de riesgos. ¿Puedo hacer un comercial? Haga un comercial, doctora. El día lunes yo voy a tener un invitado también homeópata para hablar sobre el sistema jurídico en México con la homeopatía. O sea, cómo está legislado la homeopatía en México. Ah, caramba. Oiga, doctora, internacionalícese, comparta la normatividad internacional. Claro que sí, digo, finalmente está desde el artículo 4 de la Constitución al derecho de la salud, pero también nosotros en la Ley General de Salud ya tenemos un artículo específico como homeópatas, y yo creo que es muy importante que la gente sepa que esto se está haciendo en serio. Entonces, que hay un marco jurídico y que lo tenemos que compartir. Entonces, lo vamos a transmitir por Salud en tus Manos en vivo el lunes a las 9 de la noche. Y también lo pueden ver posteriormente en YouTube. También tenemos ahí la plática que tuvimos el lunes pasado contigo. Ya está también en YouTube por si lo quieren ver. Yo fui el entrevistado, válgame el Cristo, estaba más nervioso que Thalía cuando hace su congreso, su concierto. Un saludo a Thalía. Thalía, ¿sabes que te quiere? Un saludo. Seguramente nos está viendo. Seguramente, la verdad es que Thalía nos ve desfasada por la cuestión del horario, pero le mandamos un afectuoso saludo a Amor a la Mexicana. Bueno, muchas gracias. Hasta